A finales de 1939, toda Europa occidental vio cómo sus vecinos del este se desmoronaban, uno por uno, bajo la furia del ejército alemán. Aquellos países que aún eran libres sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también se tuvieran que enfrentar al temido Tercer Reich. Bélgica no fue la excepción, pues desde mayo de 1940 hasta septiembre de 1944, las tropas alemanas invadieron este territorio y transformaron la vida de sus habitantes para siempre. Por eso hoy te contaremos cómo era la vida en Bélgica ocupada por los nazis, qué hizo el ejército alemán durante aquellos años y cómo la invasión afectó a los distintos sectores de su población local. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. El 9 de mayo de 1940, Hitler emprendió su viaje hacia el pueblo de Euskirchen, cerca de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo, con el objetivo de ser testigo del comienzo del Plan Amarillo. Este era el nombre con el que se conocía a la operación militar alemana que implicó la invasión de Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez instalado en las tierras de su nuevo objetivo a conquistar, Hitler declaró: «Caballeros, la ofensiva contra las potencias occidentales acaba de comenzar». El reloj marcaba las 5:35 am del 10 de mayo de 1940. Y justo en aquel momento el sonido del fuego de artillería del oeste rompió la serenidad del lugar, dando paso a un nuevo y sangriento capítulo en la historia de la Alemania nazi. Durante las primeras horas de la mañana se dieron los ataques iniciales de la Fuerza Aérea de la República Federal de Alemania, también conocida como Luftwaffe. Con el objetivo de interrumpir las comunicaciones con los aliados, las tropas alemanas comenzaron a golpear los principales aeródromos y vías férreas. En aquel momento, las fuerzas atacantes estaban compuestas por 137 divisiones y más de 2.000 tanques. Además, para apoyar el asalto masivo disponían de 3.800 aviones de la Luftwaffe. Y aunque los aliados sabían que aquel ataque era posible, el accionar del Tercer Reich fue casi una completa sorpresa y el ejército alemán terminó por encontrarse con una resistencia sumamente débil. El 28 de mayo, el rey Leopoldo III, junto al ejército belga, optó por rendirse ante los alemanes. Todo esto generó las condiciones necesarias para finalmente llevar adelante los planes del Führer. Como era de esperarse, inmediatamente después de su ocupación, los alemanes instituyeron leyes y ordenanzas antijudías. Restringieron los derechos civiles de los judíos, confiscaron tanto sus propiedades como sus negocios y les prohibieron desempeñarse en ciertas profesiones. Con el fin de potenciar el antisemitismo y de hacerlo visible en las calles, en junio de 1942, los nazis obligaron a todos los judíos de Bélgica mayores de 6 años a llevar una estrella de David amarilla. La administración elaboró listas de todos aquellos que no habían recogido su estrella identificatoria y se encargó de hacer su respectiva distribución. Esto llevó a que los integrantes del pueblo judío vivieran su día a día marcados. Así, varios de ellos fueron despedidos del servicio civil, del sistema legal y de los medios de comunicación. Y no solo eso, también fueron detenidos y obligados a realizar distintos trabajos forzados. Algunos fueron seleccionados para trabajar en la construcción de fortificaciones militares en el norte de Francia, y otros fueron asignados a fábricas de ropa o armamento en Bélgica. Las autoridades alemanas no tuvieron piedad y finalmente deportaron a casi 25.000 judíos de Bélgica hacia Auschwitz entre 1942 y 1944. La mayoría de ellos fueron brutalmente asesinados en aquellos campos de concentración y como consecuencia de todos los ataques, el 40% de la población judía de Bélgica fue asesinada. Los integrantes del Tercer Reich copaban constantemente las calles y se encontraban en todas partes. Mientras tanto, la población belga sufría las consecuencias de la invasión, incluso en sus delgados y deteriorados cuerpos. Esto se debía a la pésima situación económica del país, resultado de los salarios estancados y la inflación implacable. Pero también respondía al sistema de racionamiento de emergencia, mediante el cual los soldados nazis limitaban la cantidad de alimentos que podía consumir la población local, reduciendo las calorías asignadas a los belgas individuales a 1.300 por día.
La implementación de esta medida terminó por desembocar en una terrible escasez de alimentos y en el surgimiento de un vigoroso mercado negro. Para mantener bajo constante control a la población de Bélgica, los nazis hicieron uso del terror extremo como herramienta fundamental. Por ese motivo, los alemanes se encargaron de publicar avisos en los distintos periódicos y de instalar carteles en las calles en los que prometían llevar a cabo violentas represalias por cualquier crimen cometido contra ellos. Sin embargo, a pesar de las recurrentes amenazas, la defensa por parte de los invadidos no tardó en llegar. Los grupos clandestinos de resistencia comenzaron a gestarse con el objetivo de detener el avance del nazismo en su país y le dieron un nuevo sentido a la vida de aquellos habitantes que participaron en su conformación. Uno de estos grupos fue el Ejército Secreto. Madame Reinier Janssen, una mujer que vivía cerca de la frontera holandesa en el pueblo de Eisden, se unió al ejército de resistencia belga y decidió poner manos a la obra para contribuir con la interrupción de las operaciones alemanas. Así participó en un esfuerzo llamado las líneas de escape oficiales e integró un grupo conocido como la 59ª Brigada de Geheimleger. Como resultado de su trabajo y el de sus compatriotas, muchos pilotos aliados cuyos aviones habían sido derribados sobre territorio belga evitaron ser capturados por los alemanes. Debido a las muchas líneas ferroviarias importantes que atravesaban Bélgica entre Alemania y Francia, otros combatientes de la resistencia pudieron proporcionar a los aliados información sobre los movimientos de tropas alemanas. Además, participaron en la destrucción de vías férreas claves. Uno de los ataques más exitosos sucedió en un puente ferroviario sobre el río Amblève y provocó la pérdida de 600 hombres de las tropas alemanas. Mientras continuaba la guerra, la resistencia mantuvo una campaña incesante de espionaje, sabotaje y fuerza letal. Se volvió cada vez más temida y audaz, sobre todo en 1943, cuando las pérdidas alemanas en el norte de África y Rusia animaron a la gente de los países ocupados a creer que Hitler podría ser finalmente derrotado. A medida que avanzaban los conflictos, los alemanes perdían lentamente el control sobre los países invadidos y se preparaban para ser derrotados de una vez por todas. Finalmente, las fuerzas aliadas, británicas, canadienses y estadounidenses, llegaron a Bruselas en septiembre de 1944 y en 1945 Bélgica se declaró totalmente liberada. Pero la invasión también modificó la vida cotidiana de otros actores de la población local que no pertenecían al pueblo judío y que estaban por fuera de los famosos grupos de resistencia. El caso de Nelly Michette Tirfeillet, una niña que tan solo tenía 5 años cuando su tierra natal fue invadida por el ejército alemán, es un ejemplo de esto. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a su país para enfrentar al temido ejército alemán, a Nelly Yett se le ocurrió una manera muy particular de mostrar reconocimiento hacia sus nuevos héroes. Noche tras noche invitaba a grupos de soldados a su casa y junto con su familia les brindaban la hospitalidad que necesitaban mientras luchaban lejos de sus hogares. Para recordar aquellos años, Nelly se encargó de guardar un cuaderno lleno de cartas en las que los miembros del ejército norteamericano le expresaban gratitud por su amistad y compañía. En una de ellas se puede leer: a Nelly, la dama más graciosa de toda Bélgica, cuyo encanto y felicidad han hecho un hogar para todos nosotros y la hemos querido para siempre dentro de los confines más profundos de nuestros corazones. Esta es una de las tantas historias que nos muestran el otro lado de la guerra y su día a día. Sin embargo, no hay que perder de vista que alrededor de 8.000 soldados estadounidenses lucharon y murieron en suelo belga. Por este motivo, con el fin de homenajearlos, se construyó un cementerio cerca de la ciudad de Verviers, en donde descansan los restos de cientos de soldados pertenecientes al ejército de los Estados Unidos. Como otros países europeos, Bélgica quedó completamente devastada por la Segunda Guerra Mundial. La ayuda exterior fue clave para que la nación pudiera recuperarse a través de un proceso que tardó años. Sin embargo, las consecuencias que dejó el nazismo duraron para siempre en la memoria de los miembros de su población. Llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Nos reencontramos en el próximo episodio de Historia Militar.